Dividimos, por favor, en tres partes vertical y tres partes horizontal. Cuando se dibuja un paisaje, un fondo, debes de aplicar reglas de composición. No les voy a explicar todas porque no es el tema, pero sí les voy a explicar las que tiene esta imagen en especial. Esta primera regla de composición, si lo recuerdan, se llama regla de tercios. La regla de tercios se divide en tres partes horizontal, tres partes vertical, en donde cada cruce, aquí hay un cruce arriba a la izquierda, dos, el segundo cruce arriba a la derecha, el tercer cruce abajo a la izquierda y el cuarto cruce abajo a la derecha. ¿Dónde están esos se llaman puntos de interés, donde está cada crucecita? ¿Dónde están los dos puntos de interés más importantes? ¿Qué es lo más importante en esta imagen, muchachos? Se detecta bien sencillito. Uno es el punto de interés de abajo a la izquierda, que es de donde nace el punto de fuga de todo el caminito, ¿ya vieron? Acá todo el puntito de fuga acá hasta atrás está ubicado en ese punto de interés abajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Y el otro punto de interés está acá arribita, a la derecha, que es la cabeza del viejito que va bajando, ¿no? Lo más importante en esta imagen son dos puntos de interés. El punto de fuga de hasta dónde va, ese viejito ya no va a sobrevivir. Hacia dónde va. Y el otro punto de interés es quién es el personaje principal. En este caso es el viejito que va volando, ¿no? Yo creo que aplicó la de, ¿cómo se llamaba? De Bucket List de Jack Nicholson y Morgan Freeman de Antes de partir, la película que se llama Antes de partir, de que qué vas a hacer antes de que muera, no, pues besar a la mujer más bella y era su nieta, ¿no? De que ponerme un tatuaje y se ponían un tatuajillo, aventarme de una avalancha, ¿no? Así, de un carrito en bajadita en nieve, ¿no? Ya si me muero ahí, pues ya fue lo último que hice, ¿no? Ese viejito ya no va a sobrevivir, pero bueno, es lo más importante. El punto de fuga abajo a la izquierda y el ancianito arriba a la derecha. De hecho, te puedes dibujar, a ti mismo, a ti misma, te puedes dibujar para que tú seas ese arriesgado que se va a dar en la torre allá. Ahí fácil va a atropellar. Mira, el gallo ya corrió. Ahí ya se ve el gallillo ya así todo asustadillo de que, y al primero que va a atropellar es al señor que va pasando por allá abajito, a este de acá. Porque va caminando apenas va cruzando y el señor ya va de bajada. Bueno, ahí va a estar el punto de fuga abajo a la izquierda. De ahí comenzamos, muchachos. Tráiganse su lapicito y vamos a desarrollar por aquí el caminito. Aquí va a estar el punto de fuga. Pueden, déjenme nada más elimino esos circulitos para que se vea limpiecito. Puntos de interés se llama. Puntos de interés. De aquí colocamos, traten de hacerlo muy clarito porque poco a poco vamos a ir aumentando el detalle. De aquí desarrollamos el puntito de fuga, que el punto de fuga es de donde nacen estas líneas a la orilla del camino. Y de aquí está la lomita hacia la derecha. Este es el caminito, el punto de fuga. De ahí salen. Imagínate que hay esas lineecitas así, con una curvita subiendo hacia el punto, digo, hacia la lomita a la derecha. Y pues aquí está la subidita, ¿no? Bien marcada. Ahí está la subidita. Ahora vamos a mandar esta linecita, la lomita, hacia a la derecha, que tope totalmente hasta la María Luisa. Y aquí ya se puede apreciar este caminito, ¿no? Este caminito. Aquí sube.
Ahí está, le pongo esas linecitas para que vean hacia dónde va a ir bajando el abuelito. Y de ahí hacia abajo. Un poquito el trazo para que no se nos pierda, tenemos que poner muchas indicaciones, muchísimas indicaciones a lo largo de todo el dibujo en cada partecita para no perder ese dirección o trazo en el concepto de la perspectiva. Porque a veces de tantas figuras que vamos a poner se nos van a perder de que, caray, cómo van y ya tus ojos se te cruzan y ya no ves la posición correcta. Ahora, aquí arribita, ya sabemos dónde colocar el puntito de fuga. Vamos, el punto de interés, perdón. De ahí colocamos en una orillita la cara del viejito. Comenzamos desde este punto. Círculo principal para la cabeza. Olvídense del tamaño de los elementos, ¿eh? Sí lo pueden aplicar muy similar, pero no todos tienen el mismo formato de hoja. Esta hojita en la imagen es más larga, entonces nosotros nada más la adaptamos a nuestro papel. Lo importante aquí es ubicar correctamente cada parte de las reglas de composición. Aquí tiene varias reglas de composición, ahorita las vamos a ir describiendo. En acerca de este punto. Vamos a trabajar el boceto del viejito, que repito, esto lo puedes también tú traducir tal vez a tu persona. Círculo principal, mitad perdón, perfil del rostro hacia la izquierda. Y si no, pues dibujamos el viejito como tal. Orejita. No tiene que ser exacto tampoco, le puedes adaptar también tu estilo. Vamos a trabajar un dibujo muy, muy, muy completo. Aquí la naricita, desde la cabeza, frente y la naricita así en bolita. Voy a eliminar un poquito las líneas del cruce, del punto de interés, para que no se me pierdan aquí. El viejito está en el punto de interés de arriba a la derecha y el punto de fuga del caminito abajo a la izquierda. ¿Sí, Katia? Ahí están los dos puntos de interés. Tiene esta diagonal. Una vez que dividimos en las tres partes horizontal y vertical, recordamos que hay 4 puntos de interés. Abajo a la izquierda y arriba a la derecha. Aquí pegadito. Colocamos el ojito. Si te fijas, el ojito es muy sencillito. Bastante, bastante sencillo. Que únicamente se alcanza a apreciar la pupila. Todo lo vamos a dejar en sketch. En algunas partes va a estar más marcadito que en otras, pero todo va a ser una base del dibujo. Rellenamos un poquito el espacio de la ceja. Imagínate que te piden hacer, no sé, un proyecto para alguna caricatura, alguna película en stop motion, en animación, en cortometraje, un cuento, y hay que ilustrar un fondo navideño donde el personaje principal pues es un ancianito aventurero, ¿no? Tipo, de los así, de los personajes que son más arriesgadillos. En una película o en una historia siempre hay el más loco, ¿no? De que las aventuras del abuelito Huichín, algo así, ¿no? Colocamos aquí la fosa y la boquita se alcanza a definir solamente por el bigote, entonces aquí colocamos un poquito el diseño de la boca, la sonrisa
casi toca la oreja. Y el labio inferior, también formado por la barbita. Aquí en el bigote podemos colocar ya la texturita del vellito en la barba, en el bigote, perdón. Algo muy sencillo, trazos simples pero bien colocaditos en la barba. De igual manera que rodee todo la boca hasta la patillita en la oreja. Toda la calvilla así por detrás. Fíjense que yo ya me estoy preparando, yo me rapo bueno, cada semana, ¿no? Para cuando me quede calvo, ya estaría acostumbrado. Ya voy a estar acostumbrado para cuando me quede calvillo. Yo sé que me voy a quedar calvo, entonces, por eso. Nada que cuando esté viejito, no, acá el pelo bien afro. Largo, así, el tipo Buki, pero todo calvillo de arriba, ¿no? Y nada más el cabello largo así de los lados, así como este. Colocamos todo el volumen del cabellito. Bien definido, un sketch muy completito, muchachos, y al final van a ver que el resultado va a quedar bastante bonito, tal como si lo aplicáramos para alguna producción. Recuerden que yo los estoy entrenando para una producción así grande, ¿eh? En donde, imagínense que en algún momento qué chulada sería, ¿no? De que alguno de ustedes me dijera, no sé, pasando los años, de que maestro, estoy en una producción así de un cortometraje animado, en películas animadas, y yo soy el que me encargo de hacer los dibujos. Estaría padrísimo. Cuando yo tenga mi compañía de películas animadas, los voy a invitar. Y ahí se va a cumplir nuestro sueño. Colocamos la bufandita. Aquí lo principal, muchachos, después del rostro del viejito. Ah, perdón, la boca, me falta el interior de la boca. Así que esto es como lo desarrollan las grandes compañías, los grandes dibujantes, los buenos dibujantes. Tienen imágenes de referencia, obviamente practican muchísimo las características de los personajes, pero sobre todo el fondo. No sé si recuerdan, les he contado que hay departamentos en una producción de arte en donde están los de los fondos, son dibujantes que solo se encargan de dibujar fondos. Nosotros el día de hoy vamos a hacer esa práctica. Lleva muchísimo tiempo y solo se enfocan en los fondos. Aquí lo vamos a combinar un poquito con el abuelito, pero le vamos a dedicar muchísimo tiempo también al fondo. Colocamos aquí la bufandita, el detalle se lo ponemos al final. El largo de la bufanda, tú decides hasta dónde quieres que llegue en tu dibujo, pero colocamos la posición correcta. Entre más largo el trazo de la bufanda, mucho más dinámico y aumentada la emoción sería. Si le colocas una bufanda cortita, se va a ver un poquito más tranquilo el dibujo. Y también los piquitos son muy importantes. Los piquitos aquí en todos los hilitos que de repente aquí van a ir saliendo, también le ayudan a darle mucho más dinamismo en el personaje. Definan muy bien. Lo que más importa siempre al inicio es lo que va al frente. En el proceso de un dibujo, recuerden que siempre es dibujar lo primero lo que está al frente, lo que se ve más entero. Ya en esas últimas clases, muchachos, que nos quedan 2 semanas, por si no se habían dado cuenta, quedan 2 semanas nada más. Vamos a ir describiendo
un poquito el resumen de todo, el resumen de todo, y aquí sí me quiero enfocar mucho en esa parte del resumen, porque yo sé que tienen, al igual que yo, todos tenemos memoria de piojo, ¿no? Y esto a lo mejor lo expliqué hace varias clases, pero se nos olvida. Y la única manera de estar en constante recordatorio es simplemente practicando. Dice Diana, ya vi que publicó las 100 clases más. Ah, sí, no ven mis ojeras, no ando bien, bien desvelado. Tengo, pues que tenía publicadas 100 clases, ¿no? Las 100 primeras clases. Y en estos días, me alimentaba de puro café todo el día para terminar de editar las otras 100 y las acabamos de publicar. Ya nada más nos quedan las últimas después de la número 200 hasta el 19 de diciembre, que son como 30 y algo. Vamos a colocar el detallito en la bufanda, muchachos, con una texturita ligeramente cruzada. Un tejidito así cruzadito, muy, muy sencillo. No, le agregamos demasiado detalle porque vamos a aplicarle también mucho tiempo en el fondo. Entonces algo así muy, muy sencillito. Le voy a colocar yo linecitas dobles para que se vea un poquito la diferencia del color. Después de esto voy a colocar unas linecitas aquí cruzaditas. Eso nada más es para darle el sentido que se trata de una textura tejida o tal cual como un pedacito de tela. No le vamos a agregar mucha sombra, al menos no al inicio, para que podamos notarlo un poquito más claro, bien definido todo el dibujito, porque luego se nos revuelve un poquito al final. Nada más vamos a ir rellenando donde le haga falta, las sombritas o el volumen, eso lo dejamos hasta el final en caso de que sea necesario, y si no, pues así lo podemos dejar. Y colocamos aquí el cuerpecito. De la espalda formamos una cajita. Esta cajita, aquí es el lateral izquierdo de la cajita, por ejemplo, y hacia atrás, aquí ubicamos este cuerpecito, y como una cajita como tal. Si esta cajita estuviera transparente, tendría esta colocación en el interior, esa cajita. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos esta cajita, lo que le podemos adelantar antes de hacer los bracitos y la pierna es pedacito de tela que tiene aquí por detrás del suétercito, que va así volando como una capita. Entonces la podemos colocar muy sencillito, que se observe la parte de abajo, y colocamos un poquito de detalle aquí en la arruguita, delineando en la orillita del espalda. Voy a limpiar esto que está por debajito en la parte interna del suétercito. Y aquí en el costado se observan un poquito, se alcanza a ver una línea paralela de una pequeña arruguita para que se pueda apreciar que es la ropita. Y enseguida aquí vamos a dibujar el bracito. Para el bracito primero el hombro. Lo pueden hacer más chaparrito, olvídense de la proporción exacta del personaje, eso no nos interesa, lo que nos interesa es al final que esté el cuerpecito en la posición correcta,
Y acuérdense que le vamos a dar todo el detalle acá en el fondo. Nos vamos a divertir un montón. Va a ser un trabajo demasiado, demasiado elaborado, muy, muy completo. Como tal, siempre en los fondos, muchos fíjense que les tienen miedo a los fondos precisamente por eso, porque tienen muchísimo más detalle. Entonces aquí vamos a intentar practicar esa parte. Si nos vamos el paso a paso y la manera más sencilla de hacerlo es precisamente esta, comenzar de lo que está adelante, porque la mayoría de las veces lo que está adelante cubre mucha parte del fondo y te ahorras después de dibujarlo de adelante, te ahorras mucho fondo, mucho, mucho espacio en el fondo. Así que primero el abuelito, colocamos aquí el hombro, tiene unas líneas de costura. Para las líneas de costura, normalmente si han observado así su ropa, donde hay algunas líneas de costura, está una línea recta, parece, esto siempre lo explico, que parece como una callecita. No sé si han ido en una carretera y si saben cómo leer las líneas de la carretera, cuándo es para rebasar y cuándo es para no rebasar. No sé si lo sepan, pero para rebasar, imagínate que es doble carril, no, eso, esto no lo hagan nada más. Los carritos de allá vienen para acá y hay otros que van de aquí hacia allá. ¿Sí? Es doble sentido, digamos, el carril. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo no rebasas porque es una línea continua, eso se le llama línea continua. Y del lado derecho, cuando se puede rebasar, se le colocan líneas punteaditas. Las líneas punteadas significa que puedes rebasar. La línea continua significa que no puedes rebasar porque normalmente hay línea continua por cuando hay así lomitas y no ves lo que hay delante. Imagínate, te vas hacia el otro carril y quieres rebasar y pues no ves lo que hay adelante. Esas normalmente como se dibujan también las costuras, tienen una explicación así bien loca, nada que ver, ¿verdad? Las carreteras con el dibujo, pero se explica de esa manera. Porque también la bastilla en la tela, si han visto, la tela pues se encima y entre esa línea al ladito pues están las líneas punteaditas. Entonces se explica de esa manera, es como una carretera en donde de un carril hay línea continua para el pedazo de tela y las líneas punteaditas es la costura en el hilo. Con esos pequeños detalles tienes un dibujo muy, muy bien elaborado. Únicamente colocamos el hombro. Vamos a dibujar el brazo que está, o bueno, no, primero la piernita, al final el brazo. Antes de completar ese bracito, le agregamos por favor la caderita, que aquí en la caderita es como si le dibujáramos un pañalito. A lo mejor ya tiene pañal, ¿verdad? Ya tiene pañalito de adulto, así como un pañalito. Un ovalito detrás de la cadera para la nachilla. Y de ahí la piernita, podemos agregar o no boceto de esqueleto porque es una línea muy sencilla. De aquí de la cadera hacia la rodilla son líneas paralelas, se adaptan a la cadera, van hacia la rodilla y en la rodilla colocamos un pequeño ovalito para la rodilla. De la rodilla al tobillo, otro recuadrito más para el diseño del pantalón y del tobillo hacia la rodillita. Muy poquito se alcanza a ver el volumen del chamorro, muy poquito. Y en lugar de colocar o dibujar el tobillo, esta linecita del pantalón ya nos dice más o menos dónde quedaría la altura del tobillo. De ahí hacia abajo se dibuja el piecito con el talón. Si te fijan, trae calceticitos y pantuflas, así de metedera nada más. Entonces alcanza a ver el taloncito, el inicio del pie, aquí el inicio del pie y ya aquí dibujamos, pero el zapatito, toda la pantuflilla con un ovalito hacia la punta, ligeramente más grandecito, la suela así despegadita del talón
y la parte interna del taloncito. Esta partecita interna sí me va a convenir sombrearla para que se pueda definir como una zona interna como tal. Esto es, sombreamos muy ligerito. El taloncito lo puedo delinear bien poquito y si observan está un poquito roto. Está un poquito roto aquí el taloncito. Entonces aquí le podemos agregar estos detallitos. Unos hilitos así por fuera. Cuando ustedes desarrollen diseños, tienen que pensar en todo el detalle, desde el sketch. Y estos pequeños detalles son los que le dan mucha vida al dibujo. Esta me gustó muchísimo por toda la expresión. Hay muchos otros fondos, ahorita se los muestro, que son muy navideños y todo, están muy bonitos, pero no son tan divertidos. En este ejemplo hay una emoción bien padre del abuelito, mientras que todos los demás allá caminando, imagínate, si quitáramos al abuelito, le quitas toda la diversión, porque todos los demás nomás van caminando. Entonces es una expresión bastante padre también del fondo navideño. Recuerden que, aunque esta Navidad va a estar bien, bien agüitadilla, ¿verdad? Porque no va a haber así como que mucho alboroto, pero también nosotros podemos dibujar una Navidad feliz. Colocamos las lineecitas del calcetincito con líneas dobles. Si le quieres dar suficiente detalle, una vez colocando las líneas dobles, podemos rellenar un poquito la zona roja. Bien suavecito, súper, súper suave. Y si le quieres dar todavía más detalle, la sombrita en el zapatito, las puedes cruzar así bien sencillo, como para darle también un sentido de tejido. Pero eso ya es, yo se los sugiero. Espero que tengas en tu lápiz una punta muy finita. Les dije desde el inicio que le sacaran punta a su lápiz muy bien, porque vamos a colocar muchísimo detalle. Aparte también, generamos un trazo muy ligerito, por favor. Este tejidito también lo puedes así cruzar un poquito. Lo que no hicimos en la bufanda, aquí lo agregamos. Y así después lo quieres agregar en la bufanda, pues también lo puedes hacer. Y se ve bien padre, se ve mucho más completo o elaborado. En el diseño de la pantufla, tiene también un poquito de línea así quebradita. Y las arruguitas aquí al frente. Las personas o los dibujantes que realizan este tipo de diseños se basan muchísimo en sus propios elementos. Les aseguro que este personaje tal vez se parece a quien lo dibujó, o a lo mejor es el familiar de esa persona. O sea, es algo así como que muy común de que todo lo que dibuja se parece a ti o se parece a alguien que tú conoces. Es bien común eso, bastante, bastante común. Pero esos detallitos son los que nos ayudan muchísimo a darle un enfoque más sensible, más detallado, más elaborado. Delineamos el pantaloncito, observa lo rotito que está hacia arriba, en la rodillita. Levante la mano los que de viejitos van a ser así bien divertidos. Eso decimos, no, luego ya ni nos podemos mover. Yo creo que sí voy a ser yo el abuelito travieso, fíjense. Yo creo que yo sí. O muy dibujante. Imagínate así de abuelito, teniendo una colección así grandísima de dibujos.
un poquito de líneas de arruguitas, muchachos, aquí en la cadera, en la corva aquí debajo de la rodilla. Y con esto hasta ahí. Ya hacia el final le quieres agregar más detalle, pues te lo dejo ahí para que lo puedas completar. Bracito por detrás de la pierna. Lo podemos dibujar directo también. Hay una arruguita aquí en la axilita, que esa te la podemos dibujar directo. Del codo, perdón, del hombro a la muñeca nos vamos directo. El codo se queda oculto por detrás de la piernita, entonces nos vamos directamente del codo, del hombro a la muñeca. Aquí tiene un pedacito de manga, el fondito blanco, y lo subimos. Si observas, va sujetado al asiento ¿cómo se llaman esos? No, yo no sé cómo se llaman esos. Yo nomás conozco la avalancha que yo tenía de rueditas. Pues me imagino que es igual, ¿no? Pero sin rueditas. Una patineta de nieve. Aquí colocamos el inicio. Si observan y si tú también posas tu mano como estaría la manita izquierda, esa es la manita izquierda del abuelito, se alcanza a ver el dedo meñique nada más. Aquí solamente estaría el dedo meñique. Está la tablita o el asiento. Ahorita lo damos hacia atrás, aquí el inicio de la tablita. Y el dedo meñique es el único que se alcanzaría a ver aquí por debajo. Los demás deditos se alcanzarían a ver, a lo mejor nada más uno más, aquí la punta nada más del dedito. Y listo, por la posición, aquí no hay dedo pulgar, el dedo pulgar está hacia adentro, entonces no se ve. Muy bien. Unos cuantas linecitas de arruguita y dudas hasta este punto. La otra piernita no se alcanza a ver, se ve un poquito raro, ¿no? Que no se vea la otra piernita. Se la agregamos. Vamos a agregársela porque sí se ve un poquito raro. No le veo la otra piernita. ¿Se le agregamos para adelante o para atrás? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se vería mejor? Un poquito hacia adelante. A lo mejor dejando que se vea el piecito por acá. Si lo hacemos transparente, si lo hacemos, miren, yo lo voy a hacer en trazo, ustedes con un trazo bien ligerito. La otra piernita, si colocamos el boceto de esqueleto, tal vez la rodillita estaría hacia acá y el piecito hacia acá adelante. Y a lo mejor de aquí el tobillito y tal vez aquí saldría el piecito, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces hacia adelante puede ser mejor porque está encorvadito. Si lo ponemos para atrás, va a parecer que está corriendo y no, pues va en un asientito. Entonces lo podemos colocar al menos un pedacito del piecito para que no se vea raro, porque si se ve como que incompleto. Lo colocamos hacia acá. Y lo principal es la pantuflita. Observamos la otra pantuflita y aquí podemos diseñarlo directo. Aquí la parte interna. El taloncito también. Para saber que ese es el calcetín. Le colocamos las linecitas así. Y la sombrita por detrás. Más bien entre las linecitas blancas. Y aquí la punta de la pantufla. Con el bordecito así como que medio mordidillo. Y también un par de arruguitas aquí en medio. Ahora sí ya se ve un poquito mejor, ya el piecito ya sobresale de aquel lado.
Algo bien importante con eso, muchachos, es que como la gran mayoría de las veces lo mencionamos, no se trata nada más de copiar y listo, se trata de que si vas a buscar una imagen de referencia para poder hacer un dibujo, trata de buscar una imagen de referencia que sea correcta. Hay muchos que pintan, más los que pintan. Hay muchos que pintan, por ejemplo, un bodegón de esos de frutas y flores, en pintura en óleo, por ejemplo, y buscan imágenes de internet, imágenes que ni siquiera son pinturas bien hechas. Entonces buscan así en Pinterest, ay, que bendito Pinterest, pero a mí me cae un poquito mal porque mucho de lo que hay ahí en Pinterest está súper chafísimo. Está mal hecho, vaya. Y para quienes no saben elegir las imágenes, muchas de las veces se van por nada más por los colores y cuando un dibujo a veces está mal hecho, copian ese dibujo mal hecho también en su práctica y se ve más feo todavía porque tú pones tus errores también. Si el dibujo, la pintura ya trae errores, tú le vas a agregar los tuyos y pues se va a ver el doble de feo, ¿no? Entonces busca pinturas que realmente si ya conoces cómo se dibuja correctamente, busca imágenes que tengan una buena colocación, una buena pintura, una buena imagen, aunque sean pinturas. Esta, por ejemplo, me gustó mucho porque tiene todo. Tiene arreglos de composición, tiene una muy buena textura de los detalles y el dibujo está muy bien aplicado. A diferencia de otros, bueno, de hecho yo siempre elimino esas cuando estoy buscando así referencias, pues voy borrando las feas, ¿no? Me quedo nada más con las mejores y las que tienen una razón de ser. Colocamos el bracito por encima, desde el hombro, no se alcanza a ver dónde inicia el hombrito, pero sacamos únicamente el brazo directo. Una clase para buscar imágenes correctas. Le recomiendo muchísimo. eh, Fíjense, ahorita hasta este punto ya les puedo recomendar de las clases grabadas, muchachos, de las clases grabadas. Yo les recomiendo muchísimo las clases de reglas de composición. Donde veas una clase de reglas de composición, vas a poder buscar buenas imágenes, porque las reglas de composición son las que te enseñan a cómo una buena imagen resulta muy, muy interesante. También en Google, pues tienes las herramientas de buscar imágenes grandes. Cuando lo buscas en una computadora de escritorio, una laptop, cuando le pones ahí en la búsqueda avanzada imágenes grandes, porque la primera opción que te viene es imágenes de cualquier tamaño, de todos los tamaños. Y cuando lo modificas el parámetro y le pones imágenes grandes, te sueltan imágenes o fotografías mucho más bonitas. Pero para tú definir cuáles son esas buenas imágenes, sí tienes que conocer un poquito de las reglas de composición. ¿Qué es esto y qué les menciono yo? Buena iluminación, buena composición y un buen dibujo. Mucho de eso lo vas adquiriendo por la práctica, ¿eh? Colocamos aquí la palmita de la mano y los cuatro nudillos. Aunque no se muestren mucho los nudillos, de hecho la manita está así como que medio calavérica, ¿no? O sea, vamos a arreglarlo un poquito también nosotros. Si no nos gusta, pues podemos modificarlo. Ah, qué bonito se ve, miren, el abuelito ahí volando. Lo puse yo bien arriba, estoy a más extremo del suelo. Colocamos, por favor, el nudillo del dedo pulgar y de aquí sacamos dibujando directo los deditos, pero pensando en las falanges. En la falange número uno, deditos pueden ser deditos flacos o pueden ser deditos no tan calavéricos, pero pues sí tiene el dedito así flaquito. Dedo pulgar, dos falanges. El dedo índice,
Aquí lo podemos colocar la primera falange, segunda falange, y la tercera ligeramente se va a ocultar acá en el bastoncito. Ligeramente se oculta en el bastón. El dedo medio, misma posición del dedo índice, con la primera falange, segunda falange y la tercera por aquí oculta. El dedo anular, primera, segunda y la tercera falange ya no se ve. El dedito meñique es el más que da miedo, ese dedo meñique. Vamos a colocarle un dedito un poquito menos feo, ¿no? Es uno, dos, y la punta se la voy a poner más redondita. Tres falanges. Sí, no tan picuda, está demasiado calavérico ese, muy exagerado en picos. Cada manita, Andrés. Cada dedito se divide por tres falanges, excepto el dedo pulgar, y le vamos a agregar un par de detallitos como en las arruguitas de la ropa. Aquí le agregamos un par de detallitos en la parte externa superior de la mano. Pueden ser eso las venitas o la marcación del huesito. Ahí ya se ve, ya no se ve tan mal. De hecho, le hice la mano un poquito más pequeñita. Está más cabezón el abuelito. Pero se ve muy bien. Vamos a dibujarle por favor el bastoncito. Y en el espacio que nos quede, le dibujamos la gorrita. En el bastoncito van a ser líneas totalmente paralelas. Puedes iniciar, por favor, o les recomiendo que inicien por la parte que está entre la mano, este pedacito de líneas paralelas para que saber hacia dónde va la izquierda y hacia dónde va la derecha. El grosor del bastón también, ustedes se lo pueden poner como gusten. A mano se lo hagan tan delgadito, ¿no? Luego se va a quebrar el bastón cuando se apoye en él. Colocamos, puede ser, no sé, una pistola o algo. Ah, no es cierto, no. Así como el Gran Torino, ¿no? O sea, no se vieron la película El Gran Torino, bueno, los más grandes de Clint Eastwood, el Gran Torino, que era un carro que cuidaba Clint Eastwood. El abuelito bien rudo, el Clint Eastwood, así de que con una escopetota, ¿no? Colocamos el ganchito del paraguas. Ah, no, del bastón, perdón. El bastoncito. Le pueden modificar también el bastón, ¿eh? Le pueden modificar el bastón. Imagínate que ese abuelito o abuelita, a lo mejor te puedes dibujar a ti. No sé, imagínense que es en lugar de que le dibujen así, este, el ganchito, no sé, le pueden dibujar otra cosa. Yo le voy a dibujar una calavera alien. Puede ser una calaverita alien así. Lo que gusten le pueden dibujar ustedes en su abuelito. En lugar de que tenga el ganchito, mi calavera el bastoncito va a tener una calaverilla, ¿no? Bien rudo el abuelito, mira, está la calaverita. Ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran, es lo que quiero que hagan
Toma la referencia, pero no se preocupen por la exactitud, a nadie le interesa que lo hagas igual, nos interesa que puedas proponer o que de esa imagen de referencia pueda ocurrirte algo, que te puede ocurrir algo, alguna idea de que, mira, estaría padre colocarle, no sé, tal cosa, y lo agregas, sencillamente lo agregas, ¿verdad? Ahí está el bastoncito. Un bat de béisbol, ándale, puede ser un bat de béisbol. Si bien rudo, no, el abuelito de que golpeando carros, ¿no? Pues, va bajando así con la avalancha y va pegándole a los otros abuelitos, ¿no? A los otros abuelitos. Haga una pelea de abuelitos. Puede ser, no sé. Tu imaginación es el límite, muchachos. Toma solamente la referencia y lo demás es totalmente libre. Vamos a colocar el... Voy a girar mi hoja porque no me acomodo para hacer el resto del bastoncito. Giren ustedes su hoja. Mira, le pueden poner una espada de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y una de Darth Vader. También, es lo que les digo. ¿Cuántos de ustedes tenían, los más grandes, cuántos de ustedes tenían así de la garra de los Thundercats, la espada de los Thundercats, que la venden así en juguete, ¿no? Está padrísimo. Así la espada de Leono. Ustedes deciden, muchachos. Les digo que, es más, le voy a poner una espada. Es ustedes, muchachos. Ese abuelito o abuelita eres tú. Tiene que reflejarse tu diversión en ese personaje. Le voy a colocar una espada. Ahí está. Ya tenemos al abuelito. Todo detalle que le quieran agregar, olviden un poquito las sombras al final en caso de que lo necesiten y si no, pues nada más. Ahí está el abuelito, muchachos. Vamos a colocarle nada más el asientito. Tiene una bolsita. Bueno, esa se la eliminamos, a menos de que la quieras poner tú, pero yo se la voy a quitar. La gorrita, falta la gorrita. Esa yo sí se la voy a poner porque soy yo. Un detalle muy, muy mínimo también la gorrita. Si observan, eso nos va a servir, por ejemplo, para los rotillos. Los rotillos de la gorrita es un detalle muy bonito que hay que agregar. Parece un zapato, ¿verdad? Pero no, es la boinita. Aquí le agregamos el zapatito boinita. Y de igual manera como en la bufanda o como en el calcetín, las linecitas cruzadas. Le podemos rellenar un poquito.
Esto, repito, todos estos detallitos que hagamos al inicio, al frente, más entero, nos va a ayudar a cubrir un poquito el resto del fondo. El resto del fondo es muy repetido. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Ah, no, falta el asientito. Aquí el asientito es muy sencillo, muchachos. No le vamos a sombrear nada hasta el final porque tenemos que agregarle también un poquito la nievecita. Entonces solamente hacemos la cajita. Aquí la cajita del asiento. Y la partecita que se une hacia la base de como tipo trineo, ¿no? Aquí le voy a completar un poquito en la parte de atrás, ligeramente borrosito o incompleto porque lleva mucha texturita ahí de nieve. Ahorita lo vamos a colocar por encima, únicamente lo que se alcanza a ver. Y lo que se alcanza a ver aquí también es solo hacia el frente, este ganchito como en espiral. Si al final te gusta mucho el dibujo, pues úsalo como tu portada de perfil en el Facebook, en el Instagram, con un ambiente así, un fondito navideño hecho por ti. En ese sí lo vamos a sombrear un poquito para destacarlo un poquito más en la textura de metal. Una sombra muy sencillita. Verlo únicamente ahí. Lo que sí podemos rellenar un poquito es aquí la basecita del asiento. El perfil, perdón, del asiento. Este de aquí. Muy sencillito. Ahora sí, Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, limpia las líneas guía que ya no te sirvan. Después de esto vamos a colocar todo el fondito. Limpia las linecitas. Esto nos va a dar la pauta para poder saber dónde colocar el resto del fondo, el resto de los elementos y los detalles principales. Aquí trabajamos primero el abuelito. Recuerden que al inicio dijimos que había dos puntos de interés, las dos partes más importantes de la imagen, que es el punto de fuga del caminito, ese abajo a la izquierda, y la cabeza del abuelito que estaba en el punto de interés arriba a la derecha. De ahí es de donde vamos a comenzar siempre en los dibujos. Primero dedíquenle tiempo a lo más importante. Muy bien, gracias Pamela. ¿Quién más terminó hasta este punto, por favor? Ahora, si nos vamos a... Claro que sí, le pueden agregar la mochilita o al final, o le pueden poner la otra cosa, no sé. Y es enfocado en ustedes, no sé, el diseño de a lo mejor de alguna mochila o bolsa que te guste mucho a ti, una bolsilla del Oxxo, va a la tienda, ¿no? La abuelita, lo que quieran ponerle. Ahora me voy hacia el punto de fuga, muchachos. En este de acá, vamos a trabajar ahora todo lo que hay aquí en el puntito de fuga. Bueno, en el caminito más bien del punto de fuga. Voy a eliminar un poquito las flechitas. Todo lo demás va a estar un poquito más sencillo que el abuelito. El abuelito es el más elaborado. Normalmente siempre un cuerpo pues es el más elaborado, ¿no? Voy a limpiar estas partecitas. Limpien también con un poquito de su borrador algunas linecitas que estén de más. Colocamos primero lo que hay aquí en el marquito de todo el camino. En el marquito de todo el camino es primero el cordoncito de la banqueta. Primero el cordoncito de la banqueta. Entonces aquí en esta parte
podemos agregar una pequeña linecita doble que vaya más delgadito allá hasta atrás y un poco más grueso hacia el frente. Y esto de aquí lo podemos sombrear un poquito. Un detalle así muy sencillito, con líneas verticales de preferencia para sombrear. Que se vea el diseñito del cordón de la banqueta con línea doblecita. ¿De acuerdo? Si te fijas, es más delgadito hacia el fondo y más ancho hacia el frente. Del otro lado, del lado izquierdo, no se alcanza a ver ese cordoncito de la banqueta, lo que se alcanza a ver nada más es el perfilito de las casas. Nada más lo delineamos con un solo trazo, una sola línea. Ahora, dibujemos la banquetita del lado derecho. Le damos una pequeña línea doble aquí del lado derecho y colocamos con línea punteadita, muy clarita, más delgadito hacia el fondo, más ancho hacia la parte cercana. Aquí con esto ya podemos realizar un poquito la perspectiva, pero si observas todo nace del mismo puntito acá, del mismo puntito de fuga. Podemos colocar un par de personitas aquí en ese espacio. Dibujemos tal vez el abuelito, este que va pasando, que apenas va caminando, el que va a atropellar, el primerito que va a atropellar, con una silueta nada más, muy sencillo muchachos, muy sencillito, con la pura silueta. Aquí el sombrerito, por ejemplo, rellenamos un poquito la siluetita. Recuerden que es un sketch. La cabecita aquí, la frente, la nariz y la boquilla. La barbilla. Se alcanza a ver un poquito el ojito, lo podemos colocar nada más con un puntito, es más que suficiente. La cejita puede ser. Y el volumen del cabellito así, también todo calvillo, hacia atrás. Se alcanza a ver un poquito la orejita. Parece lo que les había dicho, pues sáquenle punto a su lapicito, tiene que ser un detalle muy finito. Si ese es finito, imagínate los de atrás, los que van más, pero bueno, los de atrás son mucho más sencillitos todavía. El cuerpecito de este señor es una figura en un polígono, tiene así como un abriguito con colita de pingüino, el piecito, aquí se oculta sobre la lomita. Y también tiene un bastoncito. Aquí la manita y el bastoncito. Y lo podemos sombrear así muy parejito, muchachos. Puedes jugar con diferentes capitos de sombra. En la parte del rostro un tono más clarito. En la parte del trajecito aquí incluso puedes hacer las linecitas acorde a la arruguita en esta posición. El pantaloncito también un poquito más relleno. Solo la silueta, recuerden que conforme el personaje se va alejando más, va perdiendo detalle. No quiere decir que tengamos de que no, maestro, es que para los del fondo, una vez me decía un alumno, maestro, es que yo para dibujar el fondo necesito un lápiz mucho más delgadito para hacerle los detalles. No, es nada más la figura más sencilla. No necesitas un lápiz ultra delgadito para dibujar el fondo. Muy bien, ahí está el primer personaje. Recuerden que primero lo de adelante, después hacia atrás. Ahora ya que tenemos podemos agregar un par de palomitas, ¿ya vieron? Hay unas palomitas aquí.
podemos dibujarlas solamente en una siluetita. Las alitas como letras V, como letras V. Se alcanza a ver las alitas, un poquito la cola, unas más chiquitas, otras más grandecitas, y solo la silueta. Un par de palomas. Y hacia atrás observa algo bien importante. Cuando las personas en un fondo de día, entre más lejanas estén las personas, más claro es el fondo, más claro es el personaje de atrás. En un fondo de noche, el personaje que está hasta atrás es el más oscuro. Entonces aquí colocamos, por favor, un par de siluetitas de personas, así súper sencillito, bien, bien sencillo. Primero dibujamos, por favor, un par de siluetitas de personas. Observen el tamaño también, debe de ser más chiquito que ese señor que dibujamos al frente. Y conforme te vas alejando en el dibujo, en el caminito, tiene que ser más pequeñitas las personas. Cada vez más pequeñitas y pierden un poquito más de detalle cada vez. ¿De acuerdo? Menos detallito. Hay unas que podemos colocar aquí encimita de la banquetita, otras allá bien lejos, mucho más chiquititas. Y con esto conseguimos esa perspectiva. Ahora, entre más cerca, más oscuro. Entre más lejos, más clarito, porque es un fondito de día. Podemos, mira, agregar un ejemplo así muy sencillo. Voy aclarando, voy aclarando. Entre más lejos, más clarito. Entre más lejos, más clarito. Se alcanza a apreciar la claridad del personaje. Más oscuro, más cerca y más clarito a lo lejos. Sí, de hecho se alcanza a ver aquí en la montañita, miren, las casitas del frente están mucho más nítidas, más marcadas, y las casitas del fondo se van aclarando cada vez, porque es un fondo de día. Eso no pasa cuando es un fondo de noche, es al revés. El fondo el frente de las casitas sería más claro y el fondo hacia atrás, las casitas del fondo más oscuras cuando es de noche. ¿De acuerdo? Así un par de personitas, unas cuantas personitas. Bien importante, muchachos, también hay que agregar un poco las sombras de esas personitas. La lucecita viene de la izquierda. Aquí en algunas se alcanza a ver un poquito la sombrita hacia la derecha. Entonces hacemos una pequeña marquita hacia la derecha de cada personita, aunque sea muy clarito. Más simple hacia el fondo. La última personita ya al fondo con una sombrita mucho más pequeñita. Con esto ya se ve padrísimo porque ya tiene ese enfoque de volumen incluso. Y si le quieres agregar un poquito más de volumen, observa, la sombra viene, o bueno, más bien la sombra va hacia la derecha. Entonces, en la derecha del personaje, le puedes delinear un poquito. Si le delineas un poquito en el lado derecho del personaje, generas un poco de sombra, de volumen, perdón, volumen en el personaje. A la derecha solamente, que del lado izquierdo se mantenga claro. Y esto aumenta tu detalle. Ya tenemos una naturalidad mayor en donde el elemento del personaje, aunque se vea bien sencillito hacia el fondo, tiene ese suficiente detalle que me dice que hay volumen detrás y los personajitos son en relieve. ¿De acuerdo? Ahí está. Ah, qué padre se ve, miren. Ahora, vamos a unir un poquito todo el caminito.
no hacemos todavía las casitas hasta tener el caminito. Aquí el caminito que nos resta hacia el abuelito, lo único que tenemos que hacer es unirlo, delineando un poquito en la lomita, sombreando. De hecho, aquí también hay que rellenar un poquitito, mucho más clarito. Ahorita le aumentamos la sombra. En todo el caminito vamos a tener que rellenar un poquito de manera horizontal. Todo el caminito con trazos súper clarito. No lo dejemos vacío, pero tampoco va a ser un trazo muy oscuro. Esas marquitas son simplemente de textura en el suelo. Un poquito de textura en el suelo. Cualquier cosita que le pongas va a ser un muy buen detalle. Aquí se va acercando a la lomita. Le voy a colocar un poquito de mayor oscuridad. Y sube la lomita. Lleva un poquito de sombra también así rayadita. Unas cuantas texturitas hacia arriba de la lomita. Y esto va a unir todo el caminito. Si lo dejo vacío, se va a ver como dos espacios separados. Y conforme se va acercando más, existe mayor detalle. Aquí el mayor detalle es tratar de hacer todas las bolitas de nieve, la salpicadura, con ovalitos ligeramente incompletos. Ligeramente incompletos. Primero dibujemos, por favor, lo que estaría así salpicado. Primero todos los ovalitos que están ligeramente salpicados. Esos ovalitos se van a quedar en blanco. Si te fijas, lo que define esos ovalitos es la casita oscura. Entonces, todo esto en blanco. Como va a ser un skate, pues nosotros se va a ver un poquito más delineado de lo que realmente es. Sobre el trineo, no sé por qué se llama trineo. Colocamos todas las burbujitas, todas la salpicadura, los pedacitos de nieve así volando sobre el cuerpecito del abuelito también. Y dibujamos primero esto porque va al frente de las casitas. En la bufanda, por eso no le colocamos también el relleno en la bufanda para agregarle también estas marquitas. Ahí, suficientes. Y hacia atrás agregamos pero una sola pieza como si fuera una nubecita, como una nube, con letras U en diferentes sentidos. Una nubecita. Podemos incluso agregar una pequeña aplicación de punto de fuga después de agregar este bordecito. Hay un puntito de fuga por aquí que podemos con un trazo bastante clarito señalar para hacer una pequeña explosión. Estas lineecitas del punto de fuga nos van a ayudar a colocar la textura aquí interna, que nos va a decir que esto pues es algo más dinámico. Las bolitas saliendo del punto de fuga en esa posición. Con esto aumentamos la expresión del salto, ¿no? Me falta un poquito hacia abajo también. Aquí hacia abajo también un par de lineecitas y textura.
Como se mantiene en blanco, me voy a acercar a esta parte y vamos a tener que sombrear un poquito, solo un poquito, alrededor de algunas gotitas o de algunos ovalitos que observan un poquito el detalle. Lleva un par de sombritas al interior. Esas sombritas al interior no las voy a colocar en un sentido que no le va. En un sentido diferente, por ejemplo, o incorrecto sería este. Si empiezo a sombrear así con líneas verticales, esto no le va. Si sombreo en esta posición de que en diagonal no le va. Como le va, tiene que adaptarlo a las lineecitas del punto de fuga. Una vez incluso lo explicamos en una clase de explosiones, no sé si se acuerdan. En una clase que dibujamos explosiones y humo, todas las lineecitas de sombra van adaptadas al punto de fuga. Estas sombritas así por detrás tienen que adaptarse a la dirección de las líneas del punto de fuga. Si no, se va a ver muy raro o incorrecto. Hay que adaptarlo a esas lineecitas. Son unas cuantas, detrás de algunas, como todo es blanco, con un par de sombritas, basta para darle tantito volumen o profundidad sencillamente. Pueden completar otros más, pero que vaya adaptado, repito, al puntito de fuga. Con esto vas a conseguir esa naturalidad el salto de toda la nievecita también. Más dinamismo. Y como una pequeña explosión, miren. Ahí ya se ve bien padre. Y ahorita detrás en la casita ya se vería, ya se va a ver más completo y va a ser un poquito de contraste. Me faltó aquí un poquito de nievecita. Hay un farol, ese está bien bonito. Normalmente o naturalmente la gran mayoría de los paisajes así navideños son clásicos. La gran mayoría de las veces vas a ver así pinturas navideñas, fotografías navideñas en fondos clásicos, en ciudades clásicas. Las casitas, las típicas casitas así muy, como cabañas, texturas de madera, faroles antiguos. Y aquí el ejemplo del farol, me gustó mucho también porque tiene muchísimos faroles, no sé si los ves, tiene así todos los farolitos, pero ese es el que más representativo. Todos los demás pierden mucho detalle, excepto este de aquí. Entonces vamos a colocarlo aquí en una orillita. Si te fijas, también el farol sale del mismo punto de fuga de la explosión en la nieve. Entonces de aquí sale el farolito, ¿sí? Del mismo puntito de fuga y eso aumenta todavía más el dinamismo en la escena. Entonces colocamos aquí la barrita del postecito metálico por detrás y antes de colocar el farolito, hay que hacer la texturita de la nieve, al menos en esta posición primero. Hay nievecita aquí arribita y todo el lado izquierdo. Aquí todo el lado izquierdo como nubecitas, dibujemos así como una nubecita, todo el lado izquierdo. Para que esta nievecita resalte, se tiene que sombrear el lado derecho. Muy sencillito, aquí también lo puedes adaptar a la línea vertical del farolito y rellenando un poquito.
dejando el lado izquierdo con esa nievecita. Esto al mismo tiempo le da sombra y volumen al farolito. Lo mismo que hicimos con las personitas allá abajo. Incluso para aumentarle le puedes delinear un poquito más fuerte el lado derecho. Este lado derecho para que se vea mayor cantidad de sombra. Se escucha la música de jazz. Tienen que levantar el dedillo cuando dibujan, por favor. Dibujando con el dedito levantado. El lapicito y con el jazz. Y un tecito, un cafecito así bien fresita. Uno del Starbucks más caro. Y con un chorro de azúcar. Dibujamos el farolito. Me acerco aquí a la imagen. Repito, con este detalle haces ese paisaje clásico. Bueno, aparte ya con el abuelito, ¿no? El abuelito pues es una persona clásica. Yo también ya tengo 30 y... ¿qué? ¿Cuántos cumplí? Ya ni me acuerdo cuántos cumplí. 31, 32. Creo que 32. Ya estoy volviéndome más clásico. Colocamos la basecita del farol. Antes, primero hay que colocar el centro del farolito. Como cuando hacemos una línea de la mitad de un rostro. Y ahora sí agregamos todos los detallitos. No les miento, pero yo tengo 2 farolitos de estos. Me gustan muchísimo. Yo pienso como abuelito. ¿Ves? Tengo dos faroles de estos. Sí. Blancos, porque como no cae nieve, pues blancos para que mínimo se vean así de frío. Un trapecio donde va el foquito. Y la parte superior como un sombrerito. No pierdan el sketch, muchachos. No sé cuántos de repente, y me pasa mucho ver que conforme vamos avanzando en el dibujo lo van haciendo o más directo, el dibujo directo, y se van olvidando del sketch, ¿no? Recuerden siempre el sketch es con muchos trazos, pueden ser muchos trazos, puede ser trazo muy clarito, y solamente es la idea del dibujo, porque si no al inicio empezaste con un trazo muy clarito y después vas remarcando demasiado, o vas haciéndolo más simple, más directo, y no, traten de hacerlo en un sketch siempre. Colocamos las barritas aquí al interior. Todo se va a quedar un poquito blanco o vacío para que pueda mostrarse la lucecita. Dice de repente, el sombreado también es en sketch, es correcto con líneas de preferencia, etc. El sombreado en el sketch siempre debe de ir con líneas, porque si lo empiezas a rellenar, ya no es parte del sketch, ya le estás dando un acabado. Y aparte te dedicas más tiempo cuando le rellenas así ya todo parejito. O también les está rellenando parejito porque la punta en su lápiz se va haciendo más chatita y el trazo es más gordito y se va quedando así más parejito. Pero bueno, esa es otra cosa. Mientras lo hagas sencillo, no pasa nada. Miren, la linecita en el sketch se le llama achurado. Otros me decían salud aquí. El achurado es esa linecita, esa línea en el sketch, ¿sí? Esa línea en el sketch, el achurado cruzado, el achurado se le llama a esa línea en el boceto. Entonces todo el sketch lleva esa linecita en achurado.
no es un relleno degradado, no es una sombra con volumen, no, es nada más indicar dónde van las sombras o el relleno. Unos cuantos detallitos metálicos por encima y texturita así de nievecita por encima. Pero sí, siempre pasa cuando se va gastando la puntita del lápiz. Pero no se preocupen. De preferencia, como les digo, siempre tengan a la mano ahí siempre su borrador y sacapuntas. Y cuando sientan que se les va acabando la punta o que va generando un trazo más gordo, eso les va a afectar un poquito. Traten de constantemente sacarle punta a su lapicito. Aquí la parte interna, no sé si alcanzan a ver, pero hay una siluetita, así bien ligerita, una siluetita de luz, muy sencillita. La nievecita así por encima, y hay una torrecita como tipo pastel. Colocamos la sombrita del lado derecho y esta torrecita como tipo pastelito. No sé si han visto los farolitos que tienen así una copita como, ¿cómo se llama? Como una cúpula así en la parte superior. Ahí está. Quedó bien bonita ese farolito. Con esto ya le dimos todo el toquecito clásico en el fondo. Y ese farolito pues se va a ir replicando en los demás, pero mucho más sencillito cada vez. Pues, el primerito, el del frente, es el más detallado. Conforme se van alejando, va perdiendo y disminuyendo el detalle. No quiere decir que el más lejano también le tengamos que poner todas estas linecitas con un lapicito súper delgadito. No pierde, va perdiendo detalle. Ahí está el farolito. Ahora, antes de hacer las casitas, muchachos, hay este fondito detrás del abuelito. Está todo el techo de la primera casita, que es el marco natural. Todo este techito hace un marco natural destacando al abuelito. ¿Se acuerdan de las reglas de composición? No colocan una casa oscura detrás del abuelito porque pierde el interés, pierde la importancia. Ese marquito blanco es un marco natural. De hecho, vamos a anotarlo aquí abajito. Lo voy a poner contra. Tiene una regla de tercios, dijimos, ¿verdad? Regla de tercios. Los que no lo recuerdan, la regla de tercios es la división de tres partes horizontal y vertical y se colocó un punto de interés en el caminito y cercano a la cabeza del abuelito. ¿De acuerdo? Dos puntos de interés. Después está la regla de composición número 2, que es el punto de fuga. El punto de fuga es este caminito, este de aquí. ¿Hacia dónde va el abuelito o de dónde vienen el camino como tal, toda la filita de las casas? Y también hay otro puntito de fuga en este punto, donde está la explosión de la nievecita. Y el tercero es un marco natural. El marco natural es toda la silueta del techo de esta primera casita que está enfrente del abuelito, o bueno, a un costado, el costado derecho del abuelito, que enmarca el personaje. Si este abuelito lo colocamos en este otro fondo, acá, ya no destacaría igual, se perdería totalmente. Entonces aquí muy poquito detalle, solo lo que se alcanza a ver, muchachos, después del marquito aquí en la nieve. Colocamos la pequeña detalle de fachada en madera. Esa texturita va rayadita horizontal.
así separadito. Esa es la parte superior del techito. Rayadito horizontal. Y aquí ya con mucho cuidado hay que colocarlo por detrás del personaje. ¿De acuerdo? Ahí por detrás del personaje. Aquí atrásito del carrito se alcanza a ver un lateral de la casita. Aquí ligeramente perdidito. Ese tracito de preferencia hay que rellenarlo también en el sentido del punto de fuga de puntito, ¿sí? En el que hicimos, hay que rellenarlo y oscurecerlo un poquito en ese sentido. De otra manera, no sería coherente en todo el movimiento de la nievecita. Entonces, en ese mismo sentido. Un poquito incompleto. Ahí está. Miren, ahí ya todo el seguimiento de la linecita del punto de fuga se empata en esa dirección, ya está bien colocado. Si observas la sombrita que hay ahí, está así toda desenfocadilla y tiene esta rayadura. Esa rayadura así muy marcada, aunque vaya detrás, pero se rellena la posición correcta. De aquí también practicamos toda la posición de la ventanita. Primero colocando el marco de la pared. Aquí el marquito de la pared con barritas de madera. Estas pequeñas figuritas de viga con textura de madera. La textura de madera va hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Trazos ligeramente separaditos. Ligeramente también temblorosos. En algunas partes la textura de la madera es muy inestable el trazo. Puedes hacer líneas así como temblorosas. Si te tiembla la mano, pues es un momento de triunfar. Aquí la viga del lado derecho, de acuerdo a la perspectiva, por favor nota que esta viga del lado derecho debe de ser más ancha porque está más cerca. Por detrás aquí también colocamos la textura de la madera primero. Si observas, aquí hay dos texturas. La textura vertical de la madera, aquí, y la textura en diagonal de la explosión del puntito de fuga. Colocamos unos cuantos detallitos así en diagonal. Y lo reforzamos con más detallito de nievecita. Aquí por detrás. ¿Se entendió esa parte de la textura vertical de la madera y la de diagonal del puntito de fuga de esta explosión? Antes de la ventana dibujemos la partecita de abajo. Aquí la basecita del primer, como 2 pisos de esta casita. Aquí como el segundo piso. Una viga, el plafón se le llama. Aquí el cerramiento, el plafón horizontal. También con trazos horizontales, textura de madera. Y hacia abajo el soporte. Y ya se oculta en la lomita. Y por debajo. Y ahora sí ya podemos dibujar la ventanita en el resto. Si te estorban las gotitas esas de nieve, se las puedes eliminar y ponerlas después.
Está bien para la ventanita, toda chuequecilla. De preferencia primero la parte interna, y en la parte interna observa que lleva una línea doble para el grosor o la profundidad de la ventanita. Aquí a la izquierda y arriba. Esa linecita doble. Y la crucecita no sé si es el protector, no, es lo que une los cuatro vidrios. Con un poquito de textura de nieve. La nievecita aquí por debajo. Son de las que tienen así una repisita así hacia afuera, ¿no? Para colocar una macetita ahí. Texturita de madera, horizontal. Vertical hacia los lados. Y arribita tiene otra. Travesaño. Con un poquito de nieve también. Todo esto, muchachos, es lo más importante en el dibujo, lo que está al frente, porque ya lo de atrás es repetición. En las otras casitas es repetición, cada vez va haciendo la parte de repetición. Vamos a sombrear un poquito la paredcita alrededor de la ventana, y les aconsejo que lo hagamos en horizontal, pero siguiendo un poquito la perspectiva de los travesaños horizontales. Aquí arribito donde más se nota, miren, en la imagen, donde más se nota el trazo horizontal. No lo remarquen demasiado porque falta agregarle un poquito de nievecita así por encima. Me falta el brillito en la ventana, o más bien la sombrita en la ventanita, en diagonal. Y ya unos cuantos texturitas de nievecita. Así toda salpicadilla. Y prácticamente ya tenemos todo el lado izquierdo, todo el lado derecho, perdón. Todo el lado derecho. Ahora sí podemos sombrear después de haber puesto ya las gotitas, el asientito. Me faltó el asientito aquí también, que ya podemos sombrear rodeando las bolitas de nieve. Las que te hayan quedado ahí por encima del carrito, ya lo podemos sombrear un poco. También el abuelito ya lo pueden sombrear un poquitito, pero muy suave, por favor, que no afecte ya todo el trabajo del boceto que acabamos de hacer. Pantaloncitos más oscuritos aquí en la cadera. No, pero únicamente lo que quepa, Katia, no se trata de hacerlo totalmente. Sí tiene mucho detalle, pero solamente lo que quepa. De todas maneras, nos va a quedar suficiente espacio porque colocamos al inicio los puntos de interés en el abuelito y en el caminito. Entonces, lo que nos quede, el resto, es lo único que dibujamos y completamos. Ahora aquí ya le podemos colocar la sombrita también en la bufanda, aquí por debajito.
Les dije que al final de preferencia porque se iba a atravesar un poquito la nievecita. Entonces, ya con este le podemos dar un poquito de sombra, principalmente por debajo. Hasta ahí yo le voy a dejar porque lo demás lo quiero mantener en blanquito. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor. Ya tenemos lo más importante, que repito, es lo del frente, el caminito, los dos puntos de interés, el marco natural que detrás del abuelito se posiciona para enmarcar o destacar el personaje. Y ahora vamos a colocar los diseños muy sencillitos de las casitas por detrás. Y todo el detalle hasta el final lo vamos a agregar. Déjenme corrijo nada más aquí el techito de la casa porque lo hice muy grande. Ahí está. Vamos a colocar, por favor, primero esta casita de la izquierda, pegadita al caminito, todo este espacio. Hagamos, por favor, un diseño muy sencillito. Donde termine el caminito, donde termine el caminito a la izquierda, aquí vamos a colocar un primer cubo en esta colocación. Este cubito, este de aquí, como un ladrillito así vertical, es esta casita de aquí, ¿sí? La que está justo detrás del personaje. Ese cubito es el que sostiene esta casita de aquí arribita, ¿de acuerdo? Todo lo vamos a ir construyendo primero con cubitos. Antes de dibujar las casitas, el detalle de la casita es hasta el final siempre. Eso ya es el acabado o el después de la primera parte del boceto. Aquí hay un triangulito para que ya quede listo esta esquinita. Aquí hay la fachadita de otra casita. Si le quieren dibujar el gallo, bien, y si no, no pasa nada. Incluso le pueden cambiar el gallito, se lo pueden poner, le pueden dibujar otra cosa, una lagartija o algo. Aquí colocamos el frentecito de la casa. Aquí hay una esquinita, fíjense, esta esquinita también. Y con esto ya nada más es rellenar, o si le quieren dibujar el gallito también. ¿De acuerdo? Primero esa esquinita. Muy sencillo primero. Ahora encima de dibujamos la caja de esa casita. Tomando en cuenta el volumen de la cajita de abajo, observen la formación. Tiene un pentágono al frente. Así. Hay un pentágono aquí. Hacia atrás vamos a tratar de hacerlo ligeramente transparente. Ese mismo pentágono, ese mismito pentágono lo vamos a duplicar atrásito, ligeramente transparente. Misma posición, pero acá por detrás. Más pequeñito para darle la perspectiva. Aquí lo hago con linecita punteada para que sepan que esta es la parte interna de la transparencia. ¿Sí? Ahí está el pentágono por detrás. Y después simplemente se unen los vértices. Los vértices son los piquitos, los cruces, las uniones de las líneas. El vértice aquí por encima. El vértice aquí en el costado derecho.
Y en el de abajo pues ya está listo. Con el borrador podemos, después de haberlo entendido, podemos limpiar ya las lineecitas que hay, a menos de que te guste y lo quieres dejar así. Y esas lineecitas ya después de haber colocado correctamente. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, muchachos. En un boceto así de casitas, primero hay que dedicarle tiempo a todas las figuritas, todos los cubitos. Me redujo mucho el espacio también aquí, entonces va a haber menos trabajo para las casitas. Aquí también se le redujo mucho el espacio para dibujar casitas. Como la imagen es muy horizontal, mi hojita es como la tuya, me queda menos espacio, es más cortita a lo ancho. Entonces nos queda muy poquito para dibujar ahí. Me acerco ahora a esta partecita del caminito, por favor. Voy a limpiar estos pedacitos, estas lineecitas que ya no me sirven. Limpia también con tu borrador las líneas que ya te ayudaron y ya esto ya no lo vamos a utilizar, ya nada más es rellenar el espacio. Observa lo siguiente, por favor. De donde terminó el puntito de fuga, aquí podemos completar esta fachadita en la casa. Esta de aquí. Y luego podemos colocar, muchachos, una serie de líneas que salgan de allá atrásito del puntito también. Primero una línea punteadita así. Esas lineecitas punteadas me van a ayudar a dibujar primero la casita que está al frente en esa perspectiva. Eso tratemos de hacerlo súper, súper sencillito. Y una casita. Hay otra por aquí al frente con un piquito que se lo voy a colocar aquí por detrás. Solo lo que se vea. Ahí con esas dos va a ser más que suficiente. Completo un poquito aquí. Son puras cajitas que van apilándose una detrás de otra. No pasa nada, Itzel, ahí nada más que un poquito, cualquier cosita que se alcance a ver. Lo más importante ya lo tenemos, ¿eh? Esto es el detalle elaborado después de, pero va perdiendo detalle, va perdiendo trabajo. Luego acá hay otra más. Como el pentágono que hicimos, aquí hay otro ejemplo, mire. Aquí hay otro pentágono por detrás, una casita así alta. Aquí agregamos esta casita. Allá más atrás se va reduciendo el espacio en las casitas, se va reduciendo el espacio y va perdiendo detalle. Y así bien poquito el detalle, mire, muy poquitito el detalle. Trabajemos por favor primero esto. Ya casi terminamos, no se preocupe. Le dije que nos iba a llevar un montón de tiempo, así que no se preocupen. Vamos nada más un poquito en el detalle aquí, muchachos. Solamente les quiero agregar un par por ejemplo, hay unos techitos aquí que se logran observar muy bonitos. Unos techitos, algunas ventanitas. Puedes agregar un par de ventanitas, unas puertecitas. Acá en esta casita lleva un pequeño marquito aquí triangular al centro. Pero esto, repito, ya es con menos detalle. Entre más lejos, menos detalle. Los paisajes navideños son, como mencionábamos al inicio, clásicos con
Imagínate construcciones antiguas. Imagínate que esto es, no sé, para los que han ido, por ejemplo, a Zacatecas. Imagínate un paisaje del centro de Zacatecas así con decoración navideña. Esos son los paisajes clásicos. En Zacatecas todavía conservan todo la arquitectura clásica, está bien bonito. Con ese sencillo detalle, muchachos, acuérdense que fue un sketch. Antes de que se me pase, vamos a detallar este de aquí atrás, el de la izquierda, perdón, con el grosor de la nieve. Hay unas ventanitas triangulares y llevan un poquito de volumen. Otra más aquí a la derecha y hay una extensión aquí también triangular al frente con una ventanita en arco. Una chimenea, bien importante la chimenea. La chimenea es en un cubito, una cajita muy sencilla. El humito aquí, un poquito de espacio me va a quedar para el humito. Con un poquito de sombra de relleno. El banderín también se lo vamos a agregar. ¿Vieron la película de Klaus? En la película de Klaus hay unos paisajes tan bonitos, muy sencillos. De hecho, el que estamos haciendo nosotros es mucho más elaborado que los de los fondos de Klaus. Ahorita les muestro unos ejemplos. Esto que estamos haciendo nosotros es todavía, repito, más elaborado que ese tipo de fondos. Tiene una textura bien sencillita y los paisajitos esa película se basan en figuras geométricas súper, súper sencillito. Entonces, si entendemos este tipo de paisajes, este tipo de elementos de la construcción de figuras geométricas, podemos hacer un tipo de fondos como ese. Ahí ya se ve bien bonito ese resto. Incluso si le quieren agregar las demás casitas bien y si no, nos vamos directo con las nubes. No, no, o sea, lo que yo quiero darles a entender aquí es que entre más detalle hagas, obviamente se va a requerir mucho más tiempo, pero lo demás es repetición. Ya dibujar todas las casitas que están acá atrás es más de lo mismo. Vamos a agregar el banderín, este que viene de la izquierda hacia esa esquinita de la casita. Eso sí lo puedes remarcar más fuertecito, incluso rellenar un poquito más. Pero recuerda que entre más cerca aquí a la izquierda es más ancho, conforme se va alejando es más delgadito ese cablecito. Los triangulitos es una muy buena práctica para realizar la perspectiva. Antes de hacer los triangulitos, ¿qué nos conviene? Antes de hacer los triangulitos nos conviene hacer esa linecita doble en el punto de fuga. Es más, se los voy a poner con línea roja para que no se pierda. Como el caminito, muchachos, más angosto o más poquito el espacio hacia lo lejano y más ancho aquí en la parte cercana de la izquierda. Si observan esa línea paralela, pero que se va reduciendo hacia atrás. Entonces, primero nos conviene colocar una línea guía y esa línea guía nos va a ayudar a dibujar cada triangulito de borde a borde.
y el primero. Pueden ponerle menos, más poquitos, sin ningún problema. Pero con que esa línea haya estado colocada correctamente, el triangulito automáticamente se me va a ir reduciendo. Y con esto genero perspectiva. Tengo que adaptar el triangulito sobre las dos lineecitas, tanto del cable como de la línea paralela que coloqué debajo, y va perdiendo detalle. Si te fijas, cada triangulito que voy colocando hacia atrás va perdiendo detalle porque está más chiquito, va perdiendo detalle. Y luego de aquí se va hasta, de hecho a la punta de esta casita. Y lo mismo, una linecita más pequeña a la izquierda y una línea más ancha a la derecha. Los triangulitos de la derecha son más grandes y los triangulitos hacia la izquierda van reduciéndose en tamaño. ¿Se entiende, muchachos? Ya todo lo demás es parte de decorativa. Este, del resto en el fondo. Lo que sí voy a colocar es un poquito las nubecitas. Ya las nubecitas por detrás. En ese tipo de ejemplo de nubecitas, son así como bolitas de algodón. Las nubecitas se mantienen blancas, muchachos. Lo que se sombrea es el fondo en un par de nubecitas. Como las de Toy Story, también bonitas estas nubes. Se fijaron que la nubecita más lejana es más clara, más transparente. La nube más cercana es más blanca, más intensa. Y lo que se sombrea es el fondo. Aquí sí, el fondo debe de ser muy suavecito. Aquí sí les conviene tener la punta más suavecita, más chatita la punta del lápiz para poder hacer un trazo más suave, pero clarito, no lleva demasiado contraste. Si lo remarcan demasiado va a parecer un fondo de noche y ya no va a haber coherencia con los elementos claros por detrás. Muy bien, Manuel, ya con esto vamos a terminar. Todo eso, muchachos, es también un muy buen ejemplo para la práctica de tantos elementos, de muchos elementos en un solo dibujo. Aquí nada más voy a agregar un par de casitas aquí por detrás. Unas cuantas fachaditas más. Ya el detallito va a ser mucho más sencillo. Ven para el abuelito, ¿verdad? Tómenle foto de pantalla por si quieren terminar el fondo o le quieren agregar más elementos. Déjenme, se los pongo un poquito más grandecito. Ahí está, tómenle foto de pantalla, observen el qué tantos detalles. Le faltan las palomitas ahí arribita. Bueno, de todas maneras ya agregamos unas cuantas abajo. Ya sabes cómo hacerlas ahí arribita. Y agrégale todo lo que quieras. El fondo, repito, ya de las casitas es repetición. Ya hicimos la de la izquierda,
en Sketch ya muy completo, en la derecha mucho más detallado, incluso con la texturita de los marcos de la madera. Pero recuerden que lo más importante aquí ya lo detectamos, que era el punto de fuga en el caminito, el punto de interés en el abuelito, el marco natural detrás del abuelito para que no se pierda con las casas, las líneas del punto de fuga en la perspectiva de los triangulitos, en los banderines, en el caminito, la nieve, la explosión de la nieve. Lo que siempre es más importante se dibuja al frente o se comienza con lo que está al frente. Y al final es no que tenga menos importancia, pero sí pierde más detalle, va perdiendo más detallito en el fondo. Espero que les haya gustado, muchachos. Traten de practicar, completen el dibujo. Y si no, pues así lo pueden dejar. De hecho, ya está muy completo. Ya está bastante completo para poder dejarlo así. Incluso si lo quieren pintar, también lo pueden hacer. Aplicamos un montón de elementos. Los tres reglas de composición, el abuelito por enfrente, las casitas en perspectiva, en cubos, en cajas, la explosión aquí de la nievecita, el farol. Ah, de hecho tiene un montón de farolitos. No sé si los vieron aquí. Miren todos los farolitos que están aquí por debajo. Y eso pues ya van perdiendo mucho detallito. Y ya acá en el último ya casi ni se define, ¿no? Es súper sencillito. Está bien padre porque si sientes como que está lejos, ¿no? Como que con unos binoculares así como que dale zoom así al celular, ¿no? Para tomar una foto. Eso es lo que hace esa perspectiva. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana.